claridad, sanidad a sus corazones y ellos van pudiendo sacar cosas, sacar miedos, sacar temores, sacar inseguridades, dolores que tienen. Y nos hemos dado cuenta que la mayoría de las heridas que traen estos niños son producidas en el hogar. Natalia decía, todos estaban llorando, pero es que cuando les preguntas que por qué lloraban, pues porque le había abandonado el papá, porque se habían divorciado, porque todo cosas dentro del entorno del hogar, niños pequeños. Algunos también porque pues confiesan sus pecados y se dan cuenta. Les hicimos una pregunta en la vigilia mientras estaban orando y la persona que dirigía les dijo, si alguno cree que Dios está enfadado con él, pues que pase aquí adelante que vamos a orar. Y entonces los niños empezaron a salir. Bueno, también es verdad que los niños salen como manada, ¿no? Donde va uno, van todos. Pero empezaron a salir y yo empecé a preguntar a varios niños, varoncitos, de 8, 9, 10 años, que por qué pensaba que Dios estaba enfadado con ellos. Yo se lo pregunté al oído, a nivel particular, y claro, todos estaban con ese temor de que Dios estuviera enfadado con ellos porque habían hecho cosas malas. Uno me dijo, es que he visto en el ordenador una cosa que no debía de ver. Ya os podéis imaginar. Y así fuimos liberando, fuimos orando, ministrando por el corazón de los niños, y es que les cambia hasta el rostro. Es impresionante todo lo que Dios puede hacer en unos pocos días intensos, muy intensos, porque la verdad que pudiera parecer viendo las fotos que todo es de color de rosa y todo es fácil, pero no, es mucho trabajo. Me decía un monitor de Sevilla que había cambiado muchas veces pañales de sus hijos, pero recoger la caca de otro no, porque entró un día al baño y encontró ahí un monumento encima de la tapa del váter. Digo, bueno, será un artista que tenemos en la iglesia, un artista en potencia, porque ¿cómo puede ser eso? Pues sí, esas cosas pasan increíblemente también en el redil, y ahora nos reímos, pero en el momento pues son un poquito desagradables. En Juan 15, Dios me hablaba esta mañana algo. Trato de escuchar la voz de Dios para traer una palabra pues oportuna y que Dios quiere hablarnos. Y antes de entrar en el tema de hoy, quiero hablar esta palabra que está en Juan 15, del 1 al 4. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Esa es la mente de Dios, es así. Y es muy interesante cuando nosotros podemos continuamente conectar la palabra de Dios con la mente y con el corazón de Dios. No se pueden separar. O sea, no podemos dejar solo la moral, por decirlo así, pero olvidarnos del Dios que ha establecido las leyes y los principios eternos en el corazón de las personas. Dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, que somos nosotros, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece. Y esa es la palabra que el Señor me recalcaba en esta mañana, permanecer. Permanecer es el reto de hoy en día para muchos cristianos. Permanecer es el reto de los últimos días. Permanecer en el Señor, permanecer en la fe, permanecer firmes en todo lo que Dios nos ha pedido que creamos de Él. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Separados de Dios, nada podemos hacer. En Romanos capítulo 11 se nos habla, está hablando Dios del pueblo de Israel y lo nombra como el buen olivo, y habla de nosotros antes de conocer a Cristo, que éramos el olivo silvestre, el olivo malo, el olivo cuyo fruto no sirve para nada. Es un fruto poco aprovechable, poco valioso. Y dice la Biblia que contra naturaleza nosotros fuimos arrancados del mal olivo y trasplantados, injertados en el buen olivo.
pero el buen olivo es bueno porque tiene un ADN, tiene unas características dadas por Dios que lo hacen bueno. Y lo más interesante es que es la raíz la que produce la savia, la que alimenta esas ramas y la que va a provocar que las ramas den el fruto. Y el Señor me enfatizaba mucho esta idea, este concepto, permanecer en Él, permanecer pegados a Él. Si yo no permanezco en Él, no puedo dar fruto, me hundo, me caigo, me atasco, me desoriento. Yo tengo que permanecer en el Señor. Y quizá es una palabra oportuna, pues porque es verano, porque empieza el verano, porque hay ganas de vacaciones, hay ganas de ocio, hay ganas de playa, hay ganas de viajes, hay ganas de muchas cosas, pero no dejemos de permanecer en el Señor, porque hay mucha gente que en el verano, porque lo invierte bien, pega un estirón espiritual en términos de crecimiento, pero hay gente que en el verano se pega tropiezos muy grandes y todo lo que vino acumulando y ganando durante el año en cuanto a las cosas de Dios, en un poquito tiempo lo pierde porque se desconecta totalmente de Dios y se desvincula de Dios. Todo lo que hagamos tiene que estar vinculado a Dios. Amén. Bueno, pues ahora sí vamos a seguir con la serie que estamos hablando sobre dinero. Hoy le he llamado a la predicación Rico para con Dios. Después vamos a acudir a la parábola donde se nos habla de este concepto, pero haciendo un pequeño resumen, la semana pasada estuvimos hablando de poner los ojos en el Señor porque Él nunca falla. Estuvimos hablando del amor al dinero y explicando cómo el amor al dinero, de acuerdo a la palabra de Dios, está por debajo, es la raíz. Hablando de raíz, pues es la raíz que va a alimentar todos los males de nuestra vida. Cualquier mal está relacionado con el amor al dinero. Vimos también que no podemos servir a dos señores, y esos dos posibles señores en nuestra vida son Dios. Por eso Dios nos dice en su palabra que le amemos a Él por encima de todo, solo Él es Dios. Pero Satanás ha inventado un señor ficticio, porque él mismo, con lo horrible que es, no se puede presentar, y él utiliza un Dios ficticio que es Mamón, que es las riquezas, que es las cosas materiales, que en sí mismas no son malas, pero cuando nosotros volcamos nuestro corazón hacia ellas, pues destronamos a Dios, lo ponemos en segundo lugar. Y te digo una cosa, es igual de malo tener a Dios en segundo lugar que en octavo lugar. El único lugar posible para Dios es el primero. Y veníamos hablando de todo eso, tener a Dios en el primer lugar. Vimos el caso de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces y cómo allí había algunos principios encapsulados en cuanto a poner a Dios en el primer lugar, honrar a Dios, administrar. Y al final de toda esa situación que vivieron los discípulos con el Señor, los discípulos recogieron 12 cestas que sobraban y, oh casualidad, los discípulos eran 12, dándoles Dios a entender que cuando ellos dan y reparten de lo que Dios ha puesto en sus manos, pues a ellos nunca les va a faltar de nada. Entonces, vamos a seguir hoy con el tema de ricos para con Dios, y ricos para con Dios nos habla de efectivamente insistir en el asunto de poner a Dios en primer lugar. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 17. Allí se nos cuenta algo asombroso, pero real. Y es cuando Elías, que había profetizado una sequía en todo el territorio de Israel, había profetizado evidentemente porque Dios le había mandado profetizar. Elías no se inventaba las profecías, como algunos. Elías hablaba lo que Dios le decía que hablara, y Dios le dijo: vete y dile al rey que va a haber sequía, porque hay idolatría en el país, porque el país entero está fornicando con los ídolos, y este va a ser el castigo. Sabes, en España hemos vivido, y con cierta frecuencia vivimos periodos de sequía, donde pues vemos que los pantanos bajan, hay pocas lluvias,
las ciudades se contaminan más. Y no es extraño porque España es un país muy idólatra. Hay vírgenes en cada pueblo, hay cristos en cada pueblo, pero no un Cristo real, sino una figura de un Cristo, y la gente va y se postra delante de esas figuras, y las consecuencias es la sequía. Somos el país más seco de Europa. Aquí encontramos a Elías, y Elías dice en el versículo 8 del capítulo 17, primer libro de Reyes: vino luego a Elías, profeta de Yahweh, vino luego a él, a Elías, palabra de Yahweh, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón. Sidón es el lugar de donde procedía Jezabel, por cierto. Es la tierra de Jezabel, la esposa de Acab, esa mujer tan malvada que básicamente lo que hacía era manipular al rey, controlar y asfixiar a todo lo que amaba a Dios. Tenía sus propios falsos profetas de Baal, de Asera, hasta el punto que Acab, el rey de Israel, había construido templos y altares para sacrificar animales a esos falsos dioses. Impresionante todo lo que esa mujer consiguió hacer con su marido, y esto nos tiene que servir de lección, porque yo tengo una teoría que cada vez va confirmándose más en todo lo que alcanzo a ver en la palabra de Dios, y es que la mujer es la que edifica el hogar, lo dice la palabra de Dios, y eso significa que la mujer tiene una facultad dada por Dios para ayudar a inclinar el corazón del esposo en un sentido o en otro. Y vemos, por ejemplo, un rey como Salomón, que empezó muy bien, siendo un hombre bendecido, con promesa de Dios y con un llamado muy específico, y le fue muy bien, y vio la mano de Dios en su vida de una manera asombrosa, porque dice la Biblia que no hubo otro hombre más sabio que él, ni antes ni después. Y sin embargo, sus últimos días, su corazón fue inclinado a dioses falsos, porque se enamoró de muchas mujeres que no eran israelitas, que tenían otros dioses. Y esas mujeres acabaron inclinando el corazón de Salomón, algo asombroso. Salomón, que había visto el poder de Dios sobre su vida, que había visto cómo Dios lo había dotado de una sabiduría extraordinaria, de fama mundial, que todo el mundo quedaba boquiabierto con los juicios de Salomón, y en sus últimos días dice que acabó inclinándose hacia otros dioses, porque sus esposas lo inclinaron. Y aquí vemos a Jezabel, una mujer que efectivamente venía de fuera de Israel y hija de un rey idólatra. ¿Y qué hace Acab casándose con Jezabel? Eso era una sentencia para él, eso era no solo un yugo desigual, era un peligro para su vida espiritual. Y Acab efectivamente acabó muy mal, fue un rey desastroso, un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios como ningún otro, y que pervirtió toda la cultura espiritual y religiosa del Israel de entonces, y todo fue fruto de una esposa que lo inclinó a los dioses. En vez de ser un hombre de carácter que dijera: no, ¿sabes qué, esposa? Si tú te vas a casar conmigo, tienes que dejar todos tus ídolos, y el Dios de Israel tiene que ser tu Dios y no hay otro. Pero no, fue un Acab, lo que hoy en día se conoce como un Acab, y que en nuestros países tiene diferentes nombres que no voy a reproducir ahora, pero que todos entendemos, ¿verdad? Entonces le dice Dios a Elías: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Había sequía. Elías había estado primero en un arroyo donde Dios le dijo: vete allí porque allí vas a tener agüita durante un tiempo, los cuervos te van a traer comida y vas a estar alimentado, hasta que se secó el arroyo. Y entonces Dios le dice esto, y dice: allí en Sarepta de Sidón, Dios dice: he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Recuerda este dato: Dios había hablado a esa mujer viuda, de la cual no sabemos su nombre. Dios había hablado a esa mujer de alguna manera, no sabemos si en sueños, no sabemos cómo, si se le apareció un ángel y le dio un anuncio, pero Dios había hablado a esa mujer: vas a tener que sustentar a un profeta de Dios.
Versículo 10. Entonces Elías se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. 11. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Yahweh Dios que no tengo. ¿Os acordáis la semana pasada con los no tengo? Aquí estamos otra vez en la misma situación. Los discípulos le dijeron al Señor: no tenemos cómo dar de comer a esta multitud, es mucha gente y apenas hay unos panes y unos peces. Esta mujer viuda parece que ya se le había olvidado lo que Dios le había dicho. Dios lo dice claramente, ya Él había dado orden a esta mujer. Por alguna razón, por endurecimiento seguramente, porque cuando la Biblia nos habla de endurecimiento del corazón, es cuando una persona está mirando todas sus circunstancias en base a lo natural, en base a lo que ven sus ojos. Tú miras la cuenta del banco y dices: me quedan 20 euros, y dices: no tengo para. Y si Dios te ha hablado algo, tú ya no tienes ni que mirar lo que hay en la cuenta del banco. Tú tienes que creerle a Dios. Y esta mujer, por alguna razón, se había olvidado de la instrucción de Dios: dale de sustenta a un profeta que va a llegar. Y ella mira su despensa y dice: no tengo, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poquito de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa era la mentalidad de ella: solo tengo mi última ración, nos lo vamos a comer y vamos a morir. Pero Dios había dicho: sustenta a un profeta. Ella dice: no tengo cómo hacerlo, no puedo hacerlo, solo tengo un puñado de comida para mí, para mi hijo, y dejarnos morir. Versículo 13. Y aquí Dios activa la fe de la mujer otra vez y le dice: no tengas temor. Claro, el temor es siempre lo que apaga la fe. Acuérdate, por favor, porque cuando veas que te falta la fe para una iniciativa con Dios, examina a ver cuál es el temor que está ahogando la fe. Es temor al futuro, es temor a la soledad, es temor al ridículo, es temor a la muerte. ¿Qué temor es el que está apagando y ahogando las promesas de Dios? Y Elías le dice: no tengas temor. Claro, la mujer estaba pensando que iba a morir. Comemos esto y al menos morimos con la tripa llena. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, le está diciendo el profeta. El profeta está hablando en nombre de Dios. El profeta en ese momento es como si estuviera hablando Dios directamente. Y le dice: hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, así es la fe, pongo primero a Dios, confío en Él, y después yo tengo que ver la promesa de Dios cumplida en mi vida. Yo no puedo actuar cuando ya todo está seguro, cuando ya todo está presente. Ahí ya no necesito fe. Cuando yo estoy viendo la promesa cumplida, yo ya no necesito fe. Yo no necesito fe para creer que Dios me va a dar hijos, porque ya tengo 3. Necesitaría fe antes de casarme, o cuando no tenía novia, o cuando estaba recién casado. Pero ahora ya no necesito fe para creer que Dios me va a dar hijos. Bueno, esta mujer, Dios a través del profeta le está como recordando el orden de las cosas. Primero Dios, primero el profeta, en este caso, que representa a Dios, dice: y después harás para ti y para tu hijo. Porque, y aquí está la promesa, Yahweh, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. Había sequía, recuérdalo, por eso la mujer no tenía para comer.
porque había sequía, no había cultivos, no había cosechas, no había vendedores de fruta, no había nada. Su huerto estaba seco y pelado y no tenía para comer. Y todo era fruto de la sequía, de la maldición. Dice que el versículo 15, entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. Entonces, si tú le das a Dios después de haber comido tú, eso no es fe. Allí no está funcionando la fe. Tú le estás dando a Dios de lo que te sobra, no de tu necesidad. Y a Dios le gusta cuando nosotros llevamos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, hasta el punto de dar de nuestra necesidad. Había una mujer también viuda y pobre, y me encanta todas las cosas que nos cuenta la palabra de Dios sobre las viudas, porque Dios tiene un especial cuidado de las viudas, de la gente que ha quedado de alguna manera desprotegida. Y dice en Lucas 21, del 1 al 4, que estaba Jesús con sus discípulos en el templo en Jerusalén, mirando cómo echaba las personas, cómo venían y echaban las ofrendas en el arca de las ofrendas. Dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Dos blancas son dos moneditas muy pequeñas, son centimitos a día de hoy, un céntimo de euro. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los ricos que han venido y han echado grandes cantidades de dinero, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces llegaba un rico y echaba mucho dinero usando el concepto natural, es decir, poniendo los ojos en las cosas naturales, pensando como pensamos los hombres. Claro, todos los que estaban allí veían que llegaba el rico y echaba un fardo de billetes allí y todos quedaban boquiabiertos. ¡Uy! Echó 5.000 euros. Pero lo que no sabían es que ese tipo, antes de echar los 5.000 euros, había surtido todos sus establos, sus casas, había puesto gasolina a todos sus coches, etcétera, etcétera, etcétera. Y con lo que le sobraba, y le sobraba mucho, ni siquiera dio todo lo que le sobraba, dio una parte, que en términos financieros quizá puede ser mucho dinero, en términos financieros humanos, pero no en los términos financieros de Dios, porque Dios dice, la viuda que dio 2 céntimos de euro, 2 céntimos de esos que tú vas a echar a lavar el pantalón y te los encuentras y dices, ¿qué hace esta basura aquí? Y lo tiras ahí en un cajón, se lo das a los niños para que jueguen, porque ni siquiera se pueden comprar un chicle con eso. Y dice, esta echó más que todos, porque solo tenía eso, no tenía nada más. No tenía comida, no tenía ahorros, no tenía la despensa llena, echó de su sustento, dice, todo lo que tenía. Claro, Dios eso lo valora. ¿Por qué? Porque eso es fe. Alguien que echa lo que tiene y dice, bueno, yo lo estoy dando para Dios, Dios ha prometido que me va a dar de comer, que Dios no desampara a sus hijos, que no hay hijo de Dios que tenga que mendigar, pues bueno, Dios hará algo, confío en Él. Y echó de lo que tenía, no de lo que le sobraba. Si yo, mira, te voy a poner un ejemplo, si yo no tengo trabajo y vengo a trabajar a la iglesia, un día, cuando hacemos estas jornadas de trabajo, y yo vengo a trabajar a la iglesia, está bien, eso es dar, pero estás dando de lo que te sobra, ¿sí o no? Porque te sobra tiempo en ese momento, no estás trabajando y das de lo que te sobra. Pero si tú vienes a trabajar a la iglesia después de haber pasado tus 8, tus 10 horas trabajando en la empresa donde trabajas, ya no estás dando lo que te sobra,
ya estás dando de tu necesidad, porque ese tiempo sería necesario quizá para otras cosas propias ya de tu casa. Entonces, ¿quién está dando más? El que viene a trabajar 8 horas a la iglesia, pero está sin trabajo y por lo tanto tiene todo el día para darlo, o el que después de trabajar viene e invierte aquí 1 hora. ¿Quién da más? Bueno, hemos aprendido entonces el concepto. Entonces no midamos las cosas como las miden los hombres, en términos absolutos. Midamos las cosas como las mide Dios, en términos relativos. Cada uno da de lo que tiene, pero de lo que tienes ¿es de tu sustento o es de lo que sobra? Yo he visto personas que diezman y ofrendan con regularidad en la iglesia, diezman y ofrendan todos los meses y dan su diezmo, dan su ofrenda, y en algún momento recibieron, qué sé yo, una herencia. Y como era una herencia en términos humanos grande, en ese momento decidieron solamente diezmar. Solamente diezmar porque pues el diezmo de una cantidad grande, claro, ya es mucho, términos humanos. Pero para no hablar de otros, hablaré de lo que me pasó a mí una vez. Y una vez, hace muchos años, algunos quizá han oído ya esta historia, mi padre decidió dar a sus nietos, a cada uno de sus nietos, un dinero, una especie de herencia por adelantado. Y bueno, eso tendría que ser un dinero para ponerlo en el banco o debajo del colchón y que no se tocara hasta que ellos fueran mayores de edad. En ese momento yo tenía 2 hijos, Carlitos todavía no había nacido, estamos hablando hace muchos años. Y bueno, mi padre me dio el dinero, lo ingresó en mi cuenta y eran 3.000 euros por cada nieto. Entonces me correspondieron ¿cuántos? 6.000, muy bien, 6.000 euros. Yo recibo 6.000 euros y los tengo ahí en el banco y yo miro la cuenta del banco y digo, uy, 6.000, wow, sí, esto se ve interesante, esto es bonito, ¿no? Y entonces ahí vino el engaño. Yo dije, en mi corazón, yo dije, bueno, pues este dinero se va a quedar, vamos a ver si lo invertimos, vamos a ver qué hacemos con él, pero esto es para los hijos, para cuando sean mayores de edad. Entonces me dice Natalia, ¿y no vas a diezmar de ese dinero? Y mi corazón, que es más sucio y engañoso que el de ninguno, me dice, no, porque eso lo tendrán que diezmar ellos cuando lo toquen, cuando lo vayan a usar, cuando cumplan 18 años y vayan a disponer de ese dinero. Bueno, y así yo tapé mi codicia o mi avaricia y así quedó la cosa. Natalia me lo dijo, porque la mujer sabia edifica el hogar. ¿Sabes? Los hombres a veces somos duros para oír y tenemos que oír un poquito más a nuestras esposas. Pero yo no le hice caso. Dije, no, yo lo adorné todo muy bien, eso es de ellos lo diezmarán cuando tengan 18 años para que sean responsables de su dinero. Bueno, yo le metí ahí hasta una predicación. Cuando me dice uno de mis hermanos, que también había recibido la misma cantidad porque tiene 2 hijos, me dice, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Digo, no sé. Dice, pues yo voy a invertir aquí y allá porque conozco un fondo, porque no sé qué. Y a él le gusta mucho todo ese mundo. Y yo dije, pues me parece bien, yo invierto contigo y así pues cuando los chicos cumplan 18 años van a tener más dinero todavía. Bueno, para resumir la historia, en un solo año los 6.000 euros quedaron en 3.000. Porque la supuesta fabulosa inversión resultó ser una metedura de pata impresionante. Claro, mi hermano también perdió el dinero, pero él seguramente estaría pensando, uy, qué mala suerte, la economía en Rusia y por allá y las cosas de la economía. Yo sabía lo que estaba pasando. Yo lo sabía muy bien. En ese momento me arrepentí, en ese momento le pedí perdón a Dios. En ese momento saqué los 600 euros de diezmo, a pesar de que ya solo quedaban 3.000. Y dije, Señor,
perdóname porque te robé lo que te pertenecía, no te di el primer lugar, le di el primer lugar a un fondo de inversiones, le di credibilidad a la palabra de mi hermano por encima de la tuya, Señor, perdóname. Y entonces saqué los 600 euros, los di de diezmo, y con el resto del dinero, ¿que son cuánto? ¿Qué pensáis que hice con 2.400 euros? A ver, ¿qué cuesta en la CCI 2.000 y algo euros? Un viaje a Israel. Entonces, uno de mis hijos fue ese año a Israel. Porque pensé, Señor, si yo creo lo que dice tu palabra y yo creo que bendecir a Israel va a resultar en una bendición para mi hijo, pues yo lo voy a enviar a Israel. Y ese año, uno de los dos, no me acuerdo cuál fue el afortunado, me imagino que el mayor, pues viajó a Israel. Y pues yo quedé como tranquilo, quedé a gusto, porque dije, bueno, todo lo que mi padre dio para los niños ha sido invertido en los niños, salvo 3.000 que se los quedó algún Bill Gates por ahí. En fin, eso me pasó a mí. Y yo sé que si eso me pasa a mí, nos puede pasar a cualquiera, porque yo no soy mejor que nadie ni peor que nadie. Entonces, muchas veces a la hora de poner a Dios en primer lugar, lo tenemos claro aquí, pero no vamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Esta viuda de Elías, cuando recibió la instrucción del profeta, yo creo que ella recordó la promesa de Dios, o más bien la instrucción de Dios: vas a tener que sustentar a un profeta. Entiendo que en ese momento ella dijo, pues si Dios me lo dijo y ahora el profeta me lo recuerda, claro, ¿cómo he sido tan torpe de olvidarme? Voy a hacer lo que él me está diciendo, primero al profeta, primero a Dios, y Dios se va a encargar de sostenerme en medio de la hambruna. Y hablando de esta mujer viuda que echaba el dinero en el arca de las ofrendas, a mí me gusta mucho en el redil, yo me pongo a ver cómo compran los niños en la cafetería. Y uno aprende tanto. Estoy hablando de vuestros hijos, vuestros hijos pequeños, porque claro, nosotros nos encargamos de los PKPC, desde los, bueno, hay niños muy pequeñines que están en el grupo, pero bueno, hasta los 11 años básicamente. Entonces hay algunos que van y en la primera semana se han pulido todo el dinero que le habían dado los papás. O sea, tú le ves que el niño sale de la piscina y antes de entrar a clase se compra 2 helados, una bolsa de patatas, unos risquetos, un no sé qué, las lenguas esas ácidas, y sale el niño que parece que viene del Mercadona. Y cuando se quiere dar cuenta el niño, ¿cuánto te queda? Porque lo que suelen hacer los niños es que con el dinero que llegan al redil lo ponen todo en la cafetería y se les abre una cuenta y de ahí se les va descontando, pues para que no lo pierdan, ¿no? Porque para que no anden con moneditas y con billetitos por ahí por el redil, no es práctico. Entonces ellos entregan todo y se les hace una ficha con su nombre, fulanito, pues de 20, 25, 30 euros, lo que sea. Y algunos en 4 o 5 días ya se habían gastado lo de todo el campamento. Claro, ahora les tocaba ayuno de golosinas y de helados. No administraron bien. Otros, o sea, esos no tenían límites, no les han enseñado límites. Quizá los papás les tenían que haber dicho, gástate 1 euro por día. Y si un día te gastas 2 euros, al día siguiente no te compres nada. Alguna instrucción. Entonces, otros no gastan porque tienen miedo de que se les acabe. Entonces van a la cafetería y compran una cosa que vale 10 céntimos y están como mirando a los demás que llevan más cosas, ¿no? Y yo les pregunto, es que yo estoy ahí, yo me pongo en la ventanilla, en la cola con ellos y yo empiezo a ver y digo, ¿y solo te compras eso? Sí, es que si no se me gasta. Digo, bueno, a este le vamos a liberar del temor, de la tacañería, de la escasez. Otros que son unos caras duras, bajan los primeros, se compran su helado, se lo comen rápido, tiran a la basura el palo y se quedan ahí, y cada vez que llega uno empiezan, ay, ¿me invitas a algo? Y entonces estábamos ahí un día y me dice una monitora, fulanito, si tú ya te has comido tu helado, ¿por qué le estás pidiendo? Bueno, y empezamos a tirar de la cuerda y resulta que le habían invitado todos.
tenía una cara dura el chico y tenía, lo más impresionante es que él tenía su dinerito ahí en la cuenta, pero le estaba rascando a todos un helado por aquí, un cono por allá, una lata de Coca-Cola por aquí. Bueno, algo tremendo, ¿no? Manipulación, codicia, etcétera, etcétera. Algunos, me di cuenta que incluso se ponían en la fila para comprar, porque eso se forma una fila así como de 20 niños, ¿no? Y claro, cuando llegan a pedir, ven todo lo que hay y no saben qué pedir. Y eso es como la historia interminable. Y algunos se ponían en la fila y yo les preguntaba, ¿y tú qué vas a comprar? Decían, no, yo nada. Digo, ¿y para qué estás en la fila? Para que parezca que voy a comprar, para que parezca que estoy en la jugada, ¿no? Y recuerdo el caso de un niño que llevaba una bolsa de chupa chups, 24 chupa chups, de estos especiales que llevan chicle por dentro y todo, ese era su tesoro. Y una noche estamos ahí pues organizando las duchas, espabilándolos para que vayan entrando y saliendo, y me lo encuentro en su habitación llorando. ¿Qué te pasa? Se llama Diego, no es de Barcelona. Y digo, Diego, ¿qué te pasa? Y está el chico ahí sentado en su cama llorando. ¿Qué te pasa, Diego? ¿Qué te pasa? ¿Te han hecho algo? No, es que me han robado todos los chupa chups. Y abre el cajón de la mesita y la bolsa vacía ahí. Y yo digo, bueno, ven, hijo, tal, vamos a perdonar a los ladrones, tal, no sé qué. Yo te voy a ayudar, vamos a ver quién ha sido. Y yo ya pensando, digo, bueno, si hace falta yo me voy al Mercadona y le traigo una bolsa al niño, tal. Bueno, empezamos a preguntar quién ha sido, nadie contestaba. Entonces le dije a los monitores de la nave de los niños, le dije, bueno, vamos a poner a todos los niños al pasillo. Todos los niños al pasillo, esto es como en el ejército. Y entonces cuando están todos los niños al pasillo, ya están con su pijamita, ya iban a dormir. Y entonces digo, bueno, ha pasado algo muy grave, le han robado a una persona, a un niño, y yo les empiezo a dar un discurso ahí como un poquito sargento, ¿no? Digo, tenemos 3 formas de solucionar esto, les digo yo. La primera, que yo me ponga a revisar las cámaras. Claro, por supuesto no lo pensaba hacer, porque que yo me ponga a revisar las cámaras y vamos a averiguar quién entró a la habitación de Diego a robarle los chupachus y salió. La segunda, aquí está Miguelón y aquí está Alan, que me van a ayudar a inspeccionar cada maleta. Y ya todos los niños ahí. Y oigo, no. Y digo, y la tercera, la más sencilla de todas, que haya un valiente que diga, he sido yo y lo siento mucho y aquí están los chupachus. Y se hace un silencio que ni los grillos se oían. Y de repente oigo uno que dice por ahí, díselo. Por aquí. Yo no quería ni mirar, yo me imaginaba quién era. Entonces, cuando yo oigo eso, digo, ya está, aquí está el ladrón. Fue muy chistoso, pero entonces digo, bueno, ¿qué es lo que me tienes que decir? Porque es que estaba justo aquí al lado, era un trío que estaban aquí y dice, no, es que yo lo que tenía que decir es que él a mí me dio 3 chupachus. Y digo, que te dio 3 chupachus. Y le miro a Diego y digo, Diego, ¿tú le diste 3? Sí, yo le di 3. Y entonces digo, bueno, que levanten la mano todos los que Diego les dio algún chupachus. Y empiezan a levantar la mano todos los niños. Y yo le empiezo a preguntar, ¿cuántos te dio a ti? 1, 2, 1, 3, 1, 4. Y yo sumo y daban 20 chupachus. Y la bolsa tenía 24. Más los que se había comido él, claro, pues si le habían robado 1 o 2 que quedarían en el cajón. Entonces yo digo, bueno, vale, venga, todos a la cama, ya, se deshace el lío. Y yo me quedo hablando con el niño, digo, Diego, es que te has puesto a repartir tan alegremente que no te has dado cuenta que ya se te habían agotado. ¿Te das cuenta? Y él, sí. Digo, entonces, no es que te han robado, es que tú has despilfarrado. Es que te has puesto a dar y a dar y a dar y no te has dado cuenta y se te han agotado. Pero claro, en lugar de estar contento porque estaba dando, empezó a acusar a otros. Me han robado. Y era mentira.
No le habían robado, simplemente él dio tan alegremente. Bueno, es probable que alguno fuera y ya sabiendo dónde estaban, cogiera alguno, ¿no? Pero bueno, es un poco esa mentalidad de dar, pero de dar mal, de no saber dar, de dar en terreno equivocado incluso, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho observar cómo los niños gastan su dinero, cómo los niños comen. Me encuentro una noche que había hamburguesa, una hamburguesa que tenía una pinta pero increíble, y de repente veo un niño comiendo solo patatas y el de al lado tenía una hamburguesa y la encima la otra que ya se la había comido la mitad. Y le digo, fulanito, ¿tú por qué tienes dos hamburguesas? Dice, es que él me la ha dado. Digo, él te la ha dado. Digo, ¿y tú por qué se la has dado? Dice, es que tiene lechuga y no me gusta la lechuga. Y digo, oye, fulanito, en vez de quedarte las dos hamburguesas, ¿por qué no le dices a tu amigo que la lechuga se puede quitar? Para que se coma su hamburguesa, ¿no? Entonces, es tremendo cómo se desata la codicia, cómo se desata la avaricia, la gula. Y por cierto que tenemos que enseñar a nuestros hijos, y esto ya es una llamada para los padres, a comer de todo, por favor. Porque es que me he encontrado niños que salen del desayuno con el vaso de leche. Digo, ¿dónde está tu pan con mermelada? Es que no me gusta la mermelada. Digo, ¿y vas a ir así a la piscina sin desayunar? ¿Vas a ir así a hacer deporte? ¿Te vas a desmayar ahí en el sol? No, tienes que comer. Es que no me gusta el pan. ¿Que no te gusta el pan? Es el primer niño que no le gusta el pan. No puede ser. Coge un pan ahora mismo y te quiero ver que te lo comes. Si no, no vas a la piscina. Que los tenéis muy añoñados a los niños. Se nota los que comen en colegio y los que comen en casa. Los que comen en colegio comen mejor, porque allí no les perdonan una. Entonces, me gusta observar cómo hacemos las cosas, ¿no? Y yo creo que a veces en el manejo del dinero nos hemos visto en problemas que han afectado incluso a nuestro llamado, al llamado que Dios nos ha hecho a nivel personal. Creo que la falta de fidelidad y la falta de fe son dos cosas que han podido arruinar el llamado de algunos. Y quiero que vayamos un momento a Lucas 16, porque mira, la economía personal es un área de nuestra vida que todo el tiempo está siendo puesta a prueba. Allí se pone a prueba nuestra fidelidad. Esto es como en un matrimonio, cuando uno le dice sí a su esposo o a su esposa, le está diciendo no al resto de las personas del planeta. Y nuestra fidelidad a Dios tiene ese mismo parámetro. Si yo le digo sí a Dios, yo le tengo que decir no a cualquier otra entidad o amuleto o falso Dios o creencia que yo pudiera tener antes. Es un pacto matrimonial y la palabra de Dios nos enseña que Cristo y la iglesia es como un matrimonio y así lo tenemos que ver y debemos ser fieles solamente al Señor. La fidelidad es un valor que debemos recuperar lo antes posible. Dice Lucas 16 del 10 al 12, el que es fiel en lo muy poco, y aquí encontramos tres leyes sobre la fidelidad. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por eso la gente tiene que ser probada en todo. Alguien que entra en un trabajo, es bueno que entre por la parte de abajo, que empiece conociendo las bases de la empresa, los trabajos más sencillos, los menos cualificados, y que aprenda a valorar lo que encuentra en cada etapa. Porque el que es fiel en lo muy poco va a ser fiel, Dios lo sabe, va a ser fiel en lo más. Creo que la fidelidad es una de las cosas que forman parte del carácter de una persona. El carácter de una persona, ya sabéis que es un conglomerado de aptitudes que tenemos que trabajar para conformarnos un carácter sólido, y una de esas cosas es la fidelidad. Yo tengo que aprender a ser fiel. ¿Y cómo aprendo a ser fiel? Primero en lo muy poco. Cuando te dan un discípulo en la iglesia
Y tú dices, este discípulo que ni me coge las llamadas, que ni viene a la célula, y tú como líder te mantienes fiel y sigues orando por él y sigues tratándolo bien y sigues procurando instruirle y enseñarle y sigues procurando dar tu vida por esa persona. A veces toca así y hay que ser fiel en lo muy poco para ser llevado por Dios a tener más. A tener más que Dios va a proporcionar. Entonces, si nosotros enseñamos, por ejemplo, a nuestros hijos que diezmen de su paguita, del dinerito que le dan los abuelos, de lo que le dan en su cumpleaños, si nosotros enseñamos a nuestros hijos desde pequeños en lo muy poco a ser fieles, ellos van a crecer siendo fieles en lo más. Cuando les toque ganar su sueldo, cuando les toque administrar más dinero y más responsabilidades. Dice también el versículo 11, si en las riquezas injustas, que es el dinero, las riquezas injustas es lo material. Dice, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero, lo espiritual? Por eso nosotros creemos que cuando alguien quiere servir en la iglesia, tiene que ser fiel en lo material, tiene que estar diezmando. Y yo lo creo por esto, porque si alguien no es fiel con el dinero, ¿cómo le vamos a poder confiar lo verdadero, lo espiritual? ¿Cómo le vamos a poder confiar la vida de unos discípulos, la vida de unos niños en una clase de PKPC? ¿Cómo le vamos a poder confiar cualquier cosa que sea del ámbito espiritual? Es que si lo primero, lo que va por delante, lo que más se ve es lo material. Si no aprendemos a ser fieles en las riquezas injustas, Dios dice, vigila porque en lo verdadero tampoco va a ser fiel. Si tú eres una persona que no pagas tus deudas, si tú eres una persona que no devuelve los libros, los zapatos, que no devuelves las cosas que pides prestadas, si no eres fiel en las riquezas injustas, no se te puede confiar lo verdadero. Y lo verdadero es lo espiritual, un ministerio, una célula, un servicio en la iglesia, tocar en el grupo de alabanza. Entonces, no es que, aquí ponen como condición diezmar y si no, no se puede servir. Bueno, más que ponerlo nosotros como condición, lo que estamos haciendo es tratar de regirnos por lo que Dios dice aquí. Si Dios dice que alguien que es infiel en las cosas materiales, mejor no le confíes lo verdadero, pues eso es lo que tratamos de hacer. No es una norma escrita en ningún sitio para nosotros, pero nosotros le damos el valor que tiene el ser fieles en las cosas materiales, en las riquezas injustas. Mira, servir en la iglesia es un privilegio. Diezmar es un privilegio para ti. Cuando tú diezmas, tú no le haces un favor a la iglesia, tú te estás haciendo un favor a ti mismo. Cuando tú sirves, tú no le estás haciendo un favor a la iglesia, tú te estás haciendo un favor a ti mismo, porque el que sirve, el que da, es el que va a recibir. Me decía una niña en el campamento que estaba un poco triste, una niña de 10 años, me dice, solo me quedo una semana en el campamento. Digo, ¿por qué no te quedas la segunda? Dice, es que no tengo amigas. Digo, bueno, vamos a hacer un plan. Yo te voy a decir lo que tienes que hacer para tener amigas. Digo, vas a empezar a dar. Y se me queda así con los ojos. Digo, ¿pero tú te quieres quedar otra semana más? Si tú quieres quedarte otra semana más y para eso quieres tener amigas, pues vamos a hacer un plan. Vas a empezar a dar. Vas a dar sonrisas, porque siempre ella era con cara de estar oliendo a pescado caducado. Sí. Vas a regalar sonrisas, vas a regalar abrazos, vas a regalar ayuda. Cuando veas una niña más pequeña que tú, que no se sabe abrochar la zapatilla, pues tú la vas a ayudar. Vas a regalar algo cuando vayas a la cafetería, compras algo para regalar a otra niña. Y bueno, yo le di varias ideas para dar. Y entonces me dijo, vale, me lo voy a pensar. Digo, bueno, yo la dejé ahí con la idea dando vueltas y como a los 2 días
estamos en la cena, yo me suelo pasar por las mesas de los niños a ver si están cenando bien, tal, y entonces le pregunto, ¿cómo va, fulanita? ¿Cómo va lo del plan? Y me contesta la niña de enfrente, dice, va muy bien porque, se ve que habían hablado, dice, porque me prestó las gafas de bucear en la piscina. Digo, bueno, qué guay, ha pillado la idea, ya está. Y la niña se quedó la segunda semana también. Ayer fueron sus papás a buscarla y ella dijo, no, me quedo otra semana más. Hay que lavar ropa, pero me quedo. Entonces, qué guay, ¿no? Porque uno da y entonces uno recibe. Entonces, cuando tú estás dando, es que el favor te lo estás haciendo a ti mismo. Te lo haces a ti porque eres tú el que va a crecer. Y mira, en España, no sé ahora mismo cómo estarán las estadísticas, pero hace muy poquitos años, el 90% de los pastores no eran pastores a tiempo completo en la iglesia. Tenían que tener un trabajo por fuera de la iglesia para su sostenimiento. Y creo que ese es un mal endémico en las iglesias de España. No sé si la culpa es de los pastores que no se atreven a hablar del diezmo o que no terminan de creerle a Dios que el obrero es digno de su salario y que no pondrás bozal al buey que trilla y todo lo que vimos la semana pasada, que el diezmo es para los levitas y etcétera, y el que predica el evangelio viva del evangelio. No sé, no quiero juzgar eso porque no conozco el detalle de cada pastor, pero la realidad es esa, que el 90% aproximadamente de los pastores que hay en este país no pueden vivir a tiempo completo trabajando en la iglesia. Son pastores a tiempo parcial. Eso sin duda alguna es una debilidad para la iglesia. Eso es una patita coja para la iglesia. Se necesita que los pastores inviertan su vida, y especialmente si Dios les ha llamado a eso, a estar en la obra todo el tiempo. Pues resulta que no. Ahora, si fuera el caso que es falta de fe de los pastores para hablar con libertad, yo sé y me consta que hay pastores que no hablan del diezmo en sus iglesias. No hablan del diezmo porque piensan que van a ofender a la gente, que la gente va a pensar mal de ellos, que la gente se va a poner incómoda. Y yo pienso al revés. Yo digo, es que necesitan conocer la verdad para ser libres financieramente. Y lo primero es empezar a diezmar. Ahora, si el pastor no lo cree, ¿cómo las ovejas van a ser libres? No sé dónde está el problema, pero esa es la realidad de muchas iglesias en Barcelona, en España entera. Y yo recuerdo cuando nosotros vinimos a Barcelona hace 18 años, ya éramos tiempo completo, llevábamos 2 años en Madrid sirviendo con Enrique y Emma en el equipo de Madrid, a tiempo completo. Yo había dejado mi trabajo de informático, Natalia había dejado su trabajo. En ese momento, ¿dónde estabas tú, Cari? En FedEx. Bueno, habíamos dejado nuestros trabajos y habíamos ingresado a tiempo completo en la iglesia. Llevábamos 2 años y nos mandan a Barcelona. Cuando me mandan a Barcelona, pues yo, que todavía mantenía contacto con la empresa donde había estado trabajando 7 años, pues yo, pues lo típico en Navidades, llamas a uno, llamas a otro, pues sí, ahora estoy en Barcelona, estás en Barcelona. Entonces yo llamé al director de recursos humanos de la empresa donde trabajé 7 años, tenía muy buena relación con él. Entonces le felicito, tal, pim, pim. Me dice, estás en Barcelona, pues tengo que proponerte una cosa. Y yo digo, dime. Dice, es que vamos a abrir una sucursal de nuestra empresa de informática en Barcelona. Necesitamos a alguien que nos ayude un poquito a dar los primeros pasos, a consolidarnos, y entonces te pagaríamos tanto y comisiones y ta. Y yo por un momento dije, pues a lo mejor no me quita mucho tiempo de la iglesia. Pero no, evidentemente no era una opción para mí, porque yo ya tenía un llamado de Dios. Y nunca nos ha faltado de nada, nunca. Llevamos 20 años trabajando a tiempo completo, nunca nos ha faltado de nada. Nuestros hijos han podido ir a la universidad, hemos tenido todo lo que necesitábamos, honestamente todo lo que necesitábamos. Nunca nos faltó de nada. Pero el diablo
el diablo siempre va a estar tratando de que el área económica se nos vuelva un problema. Si yo hubiera aceptado aquella oferta, que era una muy buena oferta, para dedicar algunas de mis horas semanales a trabajar para esa empresa, pues probablemente mi fe se hubiera visto debilitada, porque yo estaría primero desoyendo el llamado específico que Dios me había hecho, que era a tiempo completo, decisión que ya habíamos tomado 2 años atrás, y porque uno no puede estar, por lo menos los hombres no sabemos hacer 2 cosas a la vez, ¿no? A ver, los hombres que levanten la mano. Ahora el pie, a ver. Los hombres no sabemos hacer 2 cosas a la vez, las mujeres sí, nosotros no. Algunos creen que diezmar es dar, pero nosotros enseñamos lo que creemos que dice la Biblia, que diezmar es devolverle a Dios lo que es suyo. No estamos dando nada cuando simplemente estamos diezmando. Dar es ofrendar. Dar es cuando tú ofrendas. El diezmo es por fe. ¿Y por qué es por fe? Ya lo hemos explicado. El diezmo es por fe porque tú lo das primero y tienes fe de que Dios te va a bendecir hasta la siguiente provisión, y te va a dar la sabiduría y te va a dar los recursos y te va a dar la provisión, que es mucho más que dinero. Ofrendar es gratitud, es algo del corazón. Ofrendar es, y por eso la Biblia no dice que tienes que ofrendar el 5% o el 10% o el 30%, no dice cuánto tienes que ofrendar, porque eso va en tu corazón. Cuánto tú quieres ofrendar, cuánta gratitud hay en tu corazón. La Biblia nos enseña que aquel a quien se le perdonaron muchos pecados, amó más. Aquel a quien se le perdonó una deuda más grande, amó más. Hay más gratitud en esa persona. Si tú eres alguien que has venido a los pies de Dios, a los pies de Cristo, y piensas que solo tenías 2 pecaditos, pues vas a ser poco agradecido con Dios en comparación con aquel que sabe que Dios le ha tenido que perdonar una cantidad inmensa de pecados. Había un niño que cuando contaban los testimonios, tuvimos un tiempo de testimonios y decían, ¿por qué? ¿Cómo era? Que dijo que solo había hecho una cosa mal, ¿no? No, uno que dijo, es que yo hice una cosa muy mal y Dios ya me perdonó. Y le dice Natalia, ¿solo una cosa mal? Dice, solo una, pero muy mala. Era un niño que había visto pornografía con 9 años y él lo estaba reconociendo. No en público, lo reconoció en privado, pero imagínate el daño tan grande. Y ese niño decía, solo hice una cosa mal, pero muy mala. En verdad, el que reconoce que ha hecho muchas cosas mal va a tener más gratitud en su corazón hacia Dios, porque sabe que la deuda que se le ha perdonado es mucho más grande. Y eso es la ofrenda. Dar es ayudar al pobre. Proverbios 19:17 nos enseña que cuando tú le das al pobre, le estás prestando a Dios y Dios te va a devolver el bien que has hecho. Dar es sembrar. Tú dices, bueno, no puedo ir al campamento, pero le voy a pagar el campamento a alguien. Eso es dar. Diezmar no es dar. Diezmar es devolverle a Dios lo que es suyo, porque Dios dice, eso es mío. Simplemente lo estoy pasando por tus manos para probar tu fe y tu corazón. Dar, entonces, es de ahí en adelante, ¿no? Y también dice el versículo, para terminar con Lucas 16:12, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ahora yo te pregunto, para entender esto un poquito y hacer una aplicación personal cada uno, ¿cómo eres tú como trabajador en tu empresa? ¿Cómo eres tú como trabajador? ¿Eres puntual? ¿Eres aplicado? ¿Haces las cosas con excelencia? ¿O las haces de cualquier manera porque como esto es del jefe, pues a mí no me importa? ¿Cómo eres tú como trabajador? Mira, en España los funcionarios tienen muy mala fama, pero se la han ganado a pulso. Pero es que tú vas a una ventanilla y le dices al funcionario, mira, quiero
qué sé yo, vas al registro civil, quiero hacer esto y quiero cambiarme el apellido y poner el de la madre primero y si no sabe hacerlo te dice no, eso no se puede hacer. En vez de reconocer su limitación y estar bien formado, porque yo me asombro de, yo no sé cómo España puede irle tan bien en el sector del turismo y de los servicios cuando hay tanta falta de profesionalidad en la gente. Es que cada vez hay camareros peores, gente atendiendo peor en las tiendas que no tienen ni idea de lo que venden, que es que sabe uno más que el dependiente que está ahí o la dependienta. O sea, ¿cómo eres tú como trabajador? ¿Eres un profesional de lo que haces? ¿Procuras mejorar? ¿Procuras aprender más? ¿Procuras hacerlo mejor cada vez? ¿O eres todo lo contrario? ¿Eres impuntual? ¿Eres de los que causan divisiones? ¿Eres un sindicalista? ¿Tú sabes por qué surgieron los sindicalistas? Porque la gente se olvidó de clamar a Dios y entonces prefieren reclamar la justicia laboral y la justicia social en base a manifestaciones, huelgas y todo tipo de reivindicaciones, porque se olvidaron que Dios ha dicho que el que clama a Él, Él le va a responder. Por eso yo en mi vida he ido a una manifestación política, en mi vida, ni de derechas, ni de izquierdas, ni de un color, ni del otro color, en mi vida, y no creo que vaya nunca. Porque esa no es mi batalla ni mi forma de pelear. Yo prefiero clamar a Dios. Y si he sufrido una injusticia, antes de ir a poner una denuncia al juzgado, lo que tengo que hacer es clamar. Y cuando clamo, Dios me oye. Y si Dios me oye, Dios me va a decir lo que tengo que hacer. Y a lo mejor Dios me dice, ve al juzgado, o a lo mejor Dios me dice, no vayas al juzgado, y soporta la aflicción y soporta la injusticia como la soporté yo. Pero nos tenemos que volver fieles en lo ajeno, en lo que no es nuestro. La otra ruina de nuestro llamado muchas veces es la falta de fe. Y quiero que leamos también Lucas capítulo 9, versículos 1 al 6. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió. Ellos no fueron en su nombre, ellos fueron enviados por Jesús a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y dice que salieron con lo puesto. Y salieron y no les faltó nada, y Dios siempre tenía un lugar donde ellos podían ir, podían posar, podían tener comida, podían lavarse los pies, podían dormir. Nunca les faltó nada, nunca les faltó nada. ¿Cuántos han desoído el llamado de Dios por falta de fe? Por no confiar en que Dios lo va a hacer. Por no confiar en que Dios es la fuente, no es tu jefe, no es tu empresa. Cuando nosotros hace 20 años entramos a tiempo completo, nosotros teníamos buenos sueldos. Hace 20 años entraban más de 3.000 euros en mi casa. Coche, gasolina, restaurantes pagados, dietas, teléfono de la empresa. Entraba mucho. Y en ningún momento pensamos, y si nos quitamos esto, ahora ¿cómo vamos a comer? O nos vamos a tener que arreglar con 1.000 euritos, o nos vamos a tener que... Nunca pensamos eso, porque hacía tiempo que habíamos aprendido que nuestra fuente era Dios. No era la empresa donde yo trabajaba, ni donde trabajaba Natalia, no eran nuestras habilidades, no eran nuestras carreras, no era nada de eso, era Dios. Es que la fuente nunca cambia, la fuente es Dios. Cambia el medio que Dios va a utilizar, pero la fuente sigue siendo Dios. Cuando cambiamos a este local, hizo falta fe. La fe básicamente me hacía falta a mí, porque vosotros pues no os toca estar
preocupados por las cuentas de la iglesia, ni si hay o no hay, nunca ha faltado. Pero evidentemente cuando surgió la oportunidad de este local, no había. Cuando yo vi el primer vídeo que me enviaron los espías que vinieron aquí a inspeccionar el local, y yo estaba fuera de Barcelona en ese momento, y me mandan el vídeo y yo digo, wow, el local es grande. Pero también en el vídeo vi que había que hacerle muchas reformas. También en el vídeo vi que había que meterle una buena mano a muchas cosas del local. Y no había, en ese momento no había. Cuando una casa es más grande, tú sabes que pagas más luz, más calefacción, más agua, más de todo, ¿verdad? Cuanto más grande es el burro, más come. Entonces, echando cuentas humanas y mirando la cuenta del banco, yo decía, el alquiler es más caro, la factura de la luz va a ser más cara, se va a pagar agua. En el otro local, por cierto, no pagábamos agua porque había un acuerdo con el dueño. Se va a pagar seguridad porque ya vi que aquí había un sistema de seguridad puesto por el dueño. Humanamente no daba. Yo dije, Señor, ¿qué hacemos? Porque no me quiero dejar guiar ni por el ojo derecho ni por el izquierdo. No me quiero dejar guiar por lo bonito del local y lo grande que es, pero ni tampoco porque no hay en la cuenta. No quiero ser de los que dicen no hay. Y Dios me habló una palabra. En esos días Dios me habló porque yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué hacemos? Ya llevamos mucho tiempo buscando. Dios me habló en Apocalipsis 3:8, la iglesia de Filadelfia. Muchas veces me he identificado con la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo entendía que esos éramos nosotros en ese momento. Y Dios me estaba diciendo, he abierto una puerta, nadie la va a poder cerrar. Y sabes que desde que llevamos aquí octubre, mediados de octubre del año pasado, hemos gastado más de 30.000 euros. Yo cuando me pongo a pensar, digo, ¿y de dónde ha salido tanto dinero? 30.000 euros. Tenemos unos altavoces nuevos, que ha sido un regalo, la verdad, de la Iglesia de Madrid, para que lo sepáis. Tenemos que darle muchas gracias a nuestros pastores que cuando vinieron aquí les gustó y dijeron, ¿qué os falta? Y los chicos enseguida, los altavoces, Quique. Mis hijos, ¿no? Pero más de 30.000 euros. Y yo digo, Señor, ¿pero a qué hora? Y yo le decía a Natalia, me siento como la viuda de Sarepta. No se agota, no escasea de la tinaja, siempre hay. Y vamos, y hemos comprado, y vino la pandemia y tuvimos que comprar cámaras, y aquí hemos comprado focos, y hemos hecho tantas cosas que yo miro y digo, pero Señor, vivimos en un milagro continuo, Entonces, creo que Dios es muy bueno y Él nunca va a faltar a su palabra. Si Él te ha prometido algo, tranquilo, no temas, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y Dios ha prometido tantas veces en sus hijos que Él se encarga de sustentar tu vida, de darte de comer, de darte lo que necesitas, que continuamente tenemos que recordar la voz de Dios diciéndonos, no temas, no tengas temor, no tengas miedo. No tengas ningún temor. Nos ha tocado vencer el temor durante la pandemia, que si no nos reunimos, que si no nos reunimos, que si viene la policía, que si no viene, que si el aforo, que si esto, que si el confinamiento comarcal. Y dijimos, Señor, vamos a hacerlo, vamos a creer la promesa de tu palabra, vamos a creer la instrucción de tu palabra. Y no es que no haya miedo. Yo cuando tengo miedo digo, a ver, ¿cuál es la promesa que se está ahogando? Porque es el miedo que la está hundiendo. Entonces yo tengo que recordar la promesa que Dios me dio. Y Dios me dijo, he abierto una puerta, vamos Señor, para adentro, a ciegas. Y ha ido saliendo, y ha ido saliendo. Si Dios dice que cuando tú diezmas Él reprende al devorador, tranquilo, Él lo va a hacer. O sea, si tienes el devorador encima, pues recuerda la promesa. ¿Cómo te vas a quitar al devorador? Recuerda la promesa, porque es que Dios es fiel a todas sus promesas.
Tengo muchas más cosas que contar, pero contaré una anécdota del redil también. Es que me encantan los niños. La vigilia, la verdad, Natalia ha contado, fue algo espectacular. Yo decía, Señor, yo quiero ser como un niño. Y nos pusimos a bailar y me di cuenta que no era un niño porque me dolía el cartílago, me dolía la... Dije, pero bueno, Señor, yo quiero ser como un niño. Quiero sentir como un niño, quiero creer como un niño. Los niños son crédulos. Y un niño se encontró 30 euros en el suelo, por fuera de la cafetería, en el suelo. Nadie lo sabía. Él cogió los 30 euros y se los dio a la monitora. Le dijo a la monitora, toma, estos 30 euros me los dio mi mamá para que tú me los administres. Y la monitora resulta que ya había recibido el dinerito de la mamá. Antes de ir para el redil, la mamá le dijo, toma, este dinero es para mi hijo. Entonces la monitora dice, algo no me cuadra. Si la mamá me dio dinero para no dárselo a sus hijos, ¿cómo viene ahora y me da 30 euros que dice que le dio la mamá? Entonces la monitora me lo cuenta. Y cuando me lo cuenta, yo había oído de una niña que había perdido 30 euros en la cafetería. Y le dijimos a la niña, pero ¿cuándo los perdiste? Dice, no sé. Pero ¿cómo fue? ¿Se te perdió la carterita? Dice, no, yo me compré algo en la cafetería y nunca me desprendí de la cartera. Luego fui a la piscina y yo fui con mi carterita y luego en la piscina abrí la cartera y ya no estaban los 30 euros. Cuando yo conozco las dos historias y digo, bueno, pues blanco y en botella, ¿no? Aquí está. No hay que ser Sherlock Holmes para entender lo que había pasado. Entonces yo cojo al niño y aparte y le digo, quiero hablar contigo de algo que ha pasado. Y el niño me dice, bueno, yo te voy a explicar lo que ha pasado. Directamente me dice así. Yo me sorprendo a veces. Me dice, yo voy a tratar de explicarte lo que ha pasado. Digo, bueno, pues explícamelo. Y yo creo que él ya se dio cuenta de que se había metido en un lío solito y dice, ¿pero de qué? Digo, no sé, lo que tú me ibas a explicar. Bueno, y entonces ya me dice, me encontré 30 euros en la cafetería y me los quedé. Bueno, yo ahí pude ministrar al corazón del niño, le dije lo que tenía que hacer a partir de ese momento, pedir perdón, devolverlo, Y entonces le dije, nunca se te olvide lo que te voy a decir ahora. Tú no necesitas robar. Eso se llama robar. Es que él me dijo, me encontré 30 euros y pensé que no tenían dueño. Imagínate. Claro, ¿cómo va a tener dueño, no? Entonces yo le dije, mira, fulanito, nunca, recuerda esto, nunca vas a necesitar robar en tu vida, nunca. Dios te va a dar todo lo que tú necesites. Esa es la promesa de Dios, esa es la promesa de nuestro papá. Digo, nunca vas a necesitar robar. Todo lo que tú necesites, pídeselo a Dios. Al día siguiente, ¿te acuerdas lo que te dije anoche? Sí, que nunca necesitaría robar. ¿Y qué vas a hacer cuando necesites algo? Pedírselo a Dios. Muy bien. Lección aprendida. Cuando tú ves los mandamientos de Dios, muchas veces los consideramos como una prohibición, como una limitación para nuestras vidas. Yo he aprendido que lo que Dios nos está diciendo es, tú no necesitas robar, tú no necesitas mentir, tú no necesitas deshonrar, tú no necesitas ser infiel, tú no necesitas acusar a otros, tú no necesitas postrarte delante de otros dioses, tú no necesitas usar el domingo para ir a hacer horas extras. He entendido que lo que Dios nos quiere decir es, no necesito para nada el pecado, no necesito creer a Dios. Y si yo creo a Dios, todas las leyes de Dios empiezan a formar parte de mi propia seguridad, de mi propio entorno seguro, donde Dios me va a poder bendecir y me va a poder prosperar. Así es que te invito a que oremos, vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios. Quiero terminar con este versículo. Colosenses 1:16.
Dice, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, vamos a decirlo juntos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que tú tienes, disfrútalo, vívelo, pero que sea para su gloria. Todo lo que hagas, todo lo que dejes de hacer, todo lo que pienses, todo lo que planifiques, todos tus recursos, habilidades, toda tu provisión, toda tu fuerza, tus años, son creados por medio de Él y para Él. Todo tiene que ser para su gloria. No hay otra manera de vivir. Los que vivimos o tratamos de vivir de esta manera, no te va a faltar nada, nada absolutamente. Y quiero, además, que estas palabras cobren mucha fuerza. Estamos a julio, ¿verdad? 4 de julio 2021. Los pronósticos son de una grave crisis económica a nivel mundial, porque la pandemia no ha hecho más que empezar. Ya se está medio mejorando lo de la salud, pero ahora viene lo otro. No es la primera vez que lo digo aquí, ¿verdad? Y las cosas no suceden así de un día para otro. Pero si tú vives por y para Dios, no te va a faltar nada, absolutamente nada. Créele a Dios. Y cuando tengas miedo, porque el miedo es real, porque el miedo viene a atenazar nuestro corazón, recuerda cuál es la promesa de Dios para vencer ese miedo. Porque miedo tenemos todos. El que no tiene miedo es porque es un insensato y no ve el peligro. Pero miedo tenemos todos. ¿Cómo venzo el miedo? Creyéndole a Dios. Le creo a Dios. Dios es mi fuente, Dios es mi Padre, Dios es mi proveedor, Dios es mi médico, Dios es mi seguro, Dios es mi anclaje, Dios es todo para mi vida. Él no nos va a fallar nunca. Padre, por eso en esta mañana queremos terminar este tiempo dándote a ti el honor y la gloria que tú mereces. Señor, queremos aprender a vivir dándote gloria en todo lo que hacemos. Ahora que llega el verano, también en nuestras vacaciones, Señor. Queremos vivir por y para ti. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a recordar las promesas que nos has hecho desde tiempo antiguo. Señor, promesas que han sido firmes en un momento y que por circunstancias que hemos permitido se han diluido en nuestro corazón. Hoy te pido, Espíritu de Dios, dile al Señor, hoy te pido, Espíritu de Dios, que revivas las promesas del Padre, de la palabra en mi corazón. Que la verdad abunde en mi mente y en mi corazón. Que la verdad penetre a lo profundo de mi corazón. Ayúdame a recordar cada una de tus fidelidades, Señor, de tus verdades. Ayúdame a recordar, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. El mismo Dios que envió los cuervos para alimentar a Elías es el mismo Dios que hoy tiene la provisión para mi vida. El mismo Dios que sostuvo a millones de personas en el desierto durante 40 años es el que hoy está trayendo el alimento para mi casa, la provisión para cada uno de mis hijos. Señor, no temeré mal alguno. Hoy en el nombre de Jesús echamos fuera todo temor de nuestras vidas. Temores al futuro, temor a la pobreza, temor a quedarnos solos, temor a perder el trabajo, temor a la ruina, temor a no poder pagar mis deudas, mis compromisos. Hoy te pido, Señor, si en el pasado viví endeudándome y hoy esas deudas están asfixiando mi vida, te pido que me ayudes, Señor, a confiar en ti. Me arrepiento de haber contraído aquellas deudas, Señor. Te pido que me ayudes ahora a pagarlas. Te pido que me ayudes a liberarme de esas cadenas. Te pido que me des pensamientos nuevos, Señor, que fortalezcas mi vida, mi hombre interior, mi alma, Señor, para que pueda dormir en paz cada día, contento con lo que tú me has dado, Señor, porque son tantas las bendiciones
bendiciones. Gracias, Señor, porque has prometido que no va a faltar el pan, que no va a faltar el aceite, Señor, en nuestras tinajas. No se va a agotar la provisión, porque tú eres un Dios de recursos ilimitados, tú eres un Dios infinito, tú eres un Dios que eres dueño de todas las cosas. Por eso, en el nombre de Jesús, todo temor económico se va ahora, todo egoísmo, toda codicia, toda avaricia sale de nuestras vidas, Señor, y el deseo de nuestro corazón es poderte alabar libremente todos los días de nuestra vida, en todas las circunstancias, cuando hay mucho, cuando hay poco, Señor, porque nuestra mirada nunca se quita de ti. Gracias, Señor, porque aunque el mundo diga que va a haber crisis económica, sequía, falta de dinero, Señor, empresas que quebrarán, gobiernos en problemas, Señor, nosotros confiamos en el Dios que creó todas las cosas en 6 días, en el Dios que dijo que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, tú vas a añadir para tus hijos todo lo que falta. Señor, queremos soltar toda preocupación, porque no nos corresponde a nosotros estar preocupados. Tú eres el que ha dicho: yo me ocupo, yo sé lo que necesitas, yo tengo lo que necesitas. Señor, solamente que miremos a ti, el autor y consumador de la fe. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Arranca de nosotros, Señor, todo temor al dinero, todo amor, todo temor al futuro, todo amor al dinero. Arranca de nuestras vidas, Señor, toda mala actitud, que cuando tenemos que dar nos lo pensamos mucho, Señor, que aún incluso para recibir somos orgullosos y no queremos que nos ayuden. Perdónanos, Señor, que no sea el dinero ni las cosas materiales un problema para nosotros, sino que vivamos por encima de todo eso, creyéndote a ti, a tus promesas eternas que nunca se agotan, que nunca se interrumpen, que nunca han dejado de ser eficaces y verdaderas. Gracias, papá, porque eres tú el Dios de las promesas, eres tú el que nunca falla, y así mismo son tus promesas. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.